Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a estudiar los verbos pseudocopulativos o pseudopredicativos. Un tema que varios de ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios y también me han solicitado por correo electrónico. En realidad es un tema que no es complicado, simplemente es entender qué significa la palabra pseudocopulativo y basándonos en eso vamos a comprender qué tipo de verbos funcionan de manera pseudocopulativa, también conocidos como falsamente copulativos. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que están viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Y recuerda también que me puedes proponer temas por correo electrónico. Entonces, vamos a comenzar recordando un poco que los verbos copulativos son los verbos ser, estar y parecer. Los verbos predicativos son aquellos que se dividen en transitivos e intransitivos. Y los verbos pseudocopulativos son aquellos verbos que en algunos casos pueden actuar de manera copulativa o de manera predicativa. Yo en mi canal tengo un video con los verbos copulativos y también con los verbos predicativos que les recuerdo que se dividen en transitivos cuando requieren complemento directo y en intransitivos cuando no admiten un complemento directo. Pero esa clasificación en realidad es la más sencilla, la más común, pero a veces aparece un tipo de verbo que se le llama pseudocopulativo porque pseudo significa falso, o sea, son verbos que son falsamente copulativos porque a veces pueden realmente servir de cópula entre el sujeto y el atributo, pero otras veces pueden actuar en forma no copulativa. Entonces, a ese tipo de verbos se le conoce como pseudocopulativos y en otros libros se le llama pseudopredicativos. Es lo mismo, básicamente. Recuerden ustedes que en los tipos de predicado nosotros tenemos el predicado verbal, cuyo núcleo está formado por un verbo predicativo, o sea, por un verbo que no es copulativo, y que este verbo predicativo puede ser transitivo si necesita complemento directo o intransitivo si no lo necesita. Y también en otros casos tenemos predicados nominales, donde el núcleo es un verbo copulativo. Eso lo tenemos claro de otras lecciones, pero sí lo quise recordar para que ustedes recuerden que hay predicados verbales y hay predicados nominales. Ahora, teniendo eso presente, ¿qué es lo que sucede? Que existen verbos que se pueden comportar en forma copulativa o en forma predicativa al mismo tiempo. Y por eso esos verbos a veces nos confunden porque en algunos momentos lo vemos en forma haciendo cópula y en otros momentos no. ¿Qué tipo de verbos son esos? Vean ustedes. Juan se puso en el asiento del carro. En este caso, se puso en el asiento del carro, está actuando en forma de verbo predicativo, que es el verbo ponerse. O sea, es realmente el uso más común. Cuando hablamos de ponerse es que se puso en un lugar. Pero a veces también estos verbos pueden convertirse en falsamente copulativos porque yo puedo decir Juan se puso colorado de furia, o sea, Juan se puso furioso. Entonces, en el primer caso, el verbo poner está formando, si ustedes se fijan aquí, un verbo predicativo, se está haciendo función de un predicado, pero en el otro caso realmente está haciendo una cópula entre el sujeto y el atributo. Se puso, ¿cómo se puso? Colorado. Entonces, el verbo ponerse está actuando falsamente copulativo, o sea, en forma de un verbo pseudocopulativo. Por ejemplo, ella se ha hecho un retrato versus ella se ha hecho la simpática. Si ustedes se fijan aquí en la pantalla, en las dos oraciones tenemos exactamente el mismo verbo. Se ha hecho, se ha hecho. Pero en el primer caso tiene una función predicativa porque aquí lo que encontramos es un complemento directo. Por tanto, se ha hecho en este caso está actuando de manera predicativa. Y además en forma de un verbo transitivo porque admite complemento directo. Pero si yo digo, ella se ha hecho la simpática, en este caso la simpática realmente es un atributo. Quiere decir que el mismo verbo, exactamente el mismo,
ya no tiene una función predicativa, sino que tiene una función copulativa. Pues bien, estos verbos que a veces son predicativos, pero que en otros casos son copulativos, se le conoce como pseudocopulativos, porque son como falsamente copulativos, porque los verdaderos copulativos son ser, estar y parecer. Yo les voy a poner una lista de cuáles son estos verbos falsamente copulativos, no para que lo memoricen, sino para que tengan presente que estos verbos existen en la lengua. Y muchas veces los maestros somos crueles a la hora de poner oraciones porque podemos ponerlo más complicado poniéndoles a ustedes a analizar verbos de este tipo, falsamente copulativos. Pero recuerden ustedes que aquí la lógica es lo que debe primar. Tienen que analizar la oración e identificar si este verbo está actuando en forma predicativa o en forma pseudocopulativa. Aquí tenemos otro ejemplo de un verbo pseudocopulativo. Dar. Andar es un verbo pseudocopulativo porque puede tener una función predicativa, pero también puede tener un uso copulativo. Veamos la función predicativa. Juan anda muy rápido. ¿Cómo anda? Muy rápido. Obviamente esto es un circunstancial de modo, porque nos está diciendo cómo anda Juan. Allí, andar está actuando de manera predicativa, pero también puede actuar de manera copulativa si yo digo Juan anda estresado. Y realmente son palabras que nosotros usamos. Ella anda triste, María anda cansada. Entonces, en estos casos, si ustedes se fijan aquí, el verbo andar está teniendo un uso copulativo y esto es un verbo pseudocopulativo o falsamente copulativo. Y se les llama así para diferenciarlo de los copulativos puros, que siempre, recuerden esto, son ser, estar y parecer. Con los verbos copulativos no hay problema, son ser, estar y parecer. Y los que no son ser, estar y parecer son predicativos. Y los que a veces pueden actuar de manera predicativa o copulativa se le llama pseudocopulativos. No son tantos verbos, así que con la lista que les voy a dejar ustedes pueden ir practicando oraciones por si sus maestros se lo ponen y ustedes puedan hacer la distinción. O por ejemplo, la policía sigue al secuestrador. En este caso, el verbo seguir tiene un uso predicativo. Porque ¿a quién sigue la policía? Al secuestrador. Quiere decir que hay complemento directo y que el verbo seguir está actuando de manera predicativa a través de un verbo transitivo que admite complemento directo. Pero también yo puedo decir la policía sigue atenta. Y atenta es un atributo. Entonces vemos que el verbo seguir, por tanto, es un verbo pseudocopulativo o falsamente copulativo o pseudopredicativo, que es lo mismo. Ahora, un poco conocer las características de estos verbos nos puede ayudar a identificarlos en la oración. ¿Cuáles son las características de los verbos pseudocopulativos? Bueno, primero, que pueden funcionar de ambas maneras. Pueden tener una forma copulativa y una forma predicativa, algo que no sucede con los verbos copulativos, que no pueden tener como dos fotografías, y algo que no sucede con los verbos predicativos, que tampoco pueden tener predicativo y uso copulativo. Entonces, esta es la primera característica. Si yo encuentro un verbo que a veces actúa de manera copulativa y otras veces de manera predicativa, estaré en presencia de verbos pseudocopulativos. Ahora, no son sustituibles por lo, porque realmente son falsamente copulativos. Recuerden ustedes que normalmente cuando nosotros estamos analizando una oración, el complemento directo puede ser sustituido por lo, la, los, las. Pero sucede que en el caso de estos verbos que son falsamente copulativos, nosotros no podemos sustituirlo por lo. Obviamente porque en realidad tienen un matiz falso, o sea, realmente no son copulativos directos. También establecen una relación directa entre sujeto y atributo. Es decir, siempre estos verbos van a conectar un sujeto con una característica, con un atributo. Por ejemplo, con un adjetivo. Ahora, siempre incorporan un matiz de modo o un matiz de aspecto, porque obviamente están vinculando el sujeto con el atributo. Los verbos pseudocopulativos en la oración pueden ser sustituibles por el adverbio así. Por ejemplo, los alumnos quedaron satisfechos. Los alumnos quedaron así. Entonces, una de las características es que estos verbos dentro de la oración podrán ser sustituidos por el adverbio sí, y esto, al quitar el atributo y poder poner el adverbio sí,
me está diciendo que realmente es un verbo pseudocopulativo. Ahora vean ustedes la lista de los verbos pseudocopulativos que tenemos en español. No son tantos, no les recomiendo que lo memoricen, sino que escriban oraciones usando estos verbos. Son andar, encontrarse, hacerse, hallarse, mostrarse, permanecer, ponerse, quedarse, resultar, revelarse, salir, seguir y volverse. Esos son los verbos pseudocopulativos. Vamos a ver algunas oraciones. Alba se puso furiosa tras descubrir el engaño. Ahí tenemos el verbo ponerse, pero vean ustedes que no es poner algo sobre la mesa, no, sino que aquí tiene una función pseudocopulativa porque está pegado a un atributo, a una característica. ¿Cómo se puso Alba? Se puso furiosa. Entonces aquí el verbo ponerse tiene una función pseudocopulativa porque une el sujeto con su atributo que es furioso. Veamos la segunda oración. Carmen se volvió loca al saber que no había aprobado. Tenemos el verbo volver. En este caso el verbo volver es pseudocopulativo porque une el sujeto que es Carmen con un atributo de Carmen. ¿Cómo se volvió Carmen loca? Entonces, loco obviamente es un adjetivo, o sea, es un atributo y por eso volverse es pseudocopulativo. O el hombre se volvió loco de amor por ella. Nuevamente tenemos aquí volverse en forma de pseudocopulativo porque une la característica que es hombre con loco. Igual ocurre en la siguiente oración. El niño se quedó quieto en mitad de la sala. Quedó es un verbo pseudocopulativo. ¿Por qué razón? Porque une niño a una característica que es quieto. O el niño sigue enfadado con su padre. Obviamente aquí sigue es un verbo pseudocopulativo porque está uniendo el sujeto con la característica. ¿Cómo sigue el niño enfadado? El perro se haya perdido. En este caso tenemos el verbo hay aquí que está uniendo el sujeto con la característica, o sea, el perro con perdido. O Estefanía andaba preocupada. Tenemos el verbo andar que es pseudocopulativo y en este caso une el sujeto que es Estefanía con la característica. ¿Cómo andaba ella? Andaba preocupada. Igual aquí tengo otras oraciones. Era tarde y todas las tiendas se encontraban cerradas. Encontradas es un verbo pseudocopulativo que une tiendas, o sea, cómo estaban las tiendas cerradas. Entonces encontraban, lo que hace es unir el sujeto con la característica. ¿Cómo estaban las tiendas cerradas? Los fugitivos se quedaron quietos junto a la alambrada. El verbo quedar es pseudocopulativo y une el sujeto que es fugitivos con la característica que es quietos. Normalmente los profesores, al ponerlos a analizar oraciones pseudocopulativas o con verbos pseudocopulativos, les va a pedir esto, que identifiquen el verbo y el atributo. Entonces, por eso es que estoy haciendo así el análisis, para que a ustedes les quede de práctica. Los niños permanecieron atentos a las explicaciones de la maestra. Permanecieron es el verbo pseudocopulativo. ¿Y cómo permanecieron? Permanecieron atentos. Entonces aquí atentos es el atributo, o sea, permanecieron es el verbo que une el sujeto con su característica. O Manuel se quedó quieto ante su madre. El verbo quedarse es el verbo pseudocopulativo que une el sujeto con su característica, porque como se quedó quieto, entonces quieto es el atributo. O Miguel andaba preocupado por todo lo que había visto. En este caso, el verbo andar es el verbo pseudocopulativo que une el sujeto con su atributo que es preocupado. Entonces, lo que ustedes tienen que tener presente es identificar el verbo pseudocopulativo o falsamente copulativo o falsamente predicativo con la característica. Y de esa manera ustedes pueden identificar este tipo de verbos. Otro ejemplo, resulta curioso cómo el hombre atracó el barco sin dejar ninguna huella. En este caso, el verbo pseudocopulativo es resultar y el atributo es curioso. En el segundo caso, Sara, Isabel y Nuria siguen contentas tras conocer los resultados. El verbo seguir es el pseudocopulativo y la característica que lo que hace es unir el sujeto, ¿no?, con esa característica, porque la función del verbo es esa, es contentas. O tras el accidente, los coches continúan parados en la carretera. El verbo pseudocopulativo es continúan, que está uniendo
coche, o sea, el sujeto con la característica. ¿Cómo continúan? Parados. Entonces, parados sería el atributo. Bueno, y hasta aquí la lección de hoy. Sé que es un tema que me lo habían pedido mucho y sé que es un tema que genera conflicto y problema al hacer el análisis de oraciones. Así que te voy a dejar esta clase en el link de la descripción para que la descargues y practiques usando con los verbos pseudocopulativos. La mejor manera de aprender estos verbos es escribir oraciones en forma copulativa y en forma predicativa para que te los vayas aprendiendo. No te recomiendo que te los memorices, sino que sencillamente todo este marco conceptual lo apliques en la redacción de oraciones. Es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Bueno, si te gustó este video, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Bye bye.